Una nueva semana de actividades. El día de hoy vamos a ver acerca de un nuevo tema en el que corresponde transmisión del calor. Recordándoles que esta es la clase número 16 de esta semana. Pasamos a la siguiente diapositiva. La destreza con criterio de desempeño. Experimentar la transmisión de calor y deducir la forma en que se producen la conducción, la convección y la radiación. Nosotros observamos aquí en esta imagen, en este aspecto vemos una pequeña niña que se está bañando por medio de una regadera o una pequeña pila ubicada en el patio de alguna casa. Pero con esta imagen podemos nosotros llegar a la conclusión acerca del calor que nosotros recibimos principalmente del astro rey, el Sol. Viene una primera pregunta y nos dice a nosotros, ¿cómo se transmite el calor? Si dos cuerpos que están a diferentes temperaturas se ponen en contacto, se transmite el calor del cuerpo que está a mayor temperatura hacia el cuerpo que está a menor temperatura. El calor se transmite de tres formas diferentes: conducción, convección y radiación. Entonces, ustedes podrán ver donde yo estoy señalando, pues vemos tres palabras de color verde y nos están indicando la forma como se transmite el calor: por conducción, convección y radiación. Nosotros vemos una imagen de un color distorsionado, pero eso no quiere decir que la imagen está mal, no. Se debe principalmente a una cámara digital en el cual captan diferentes tipos de tonalidades y dependiendo de la tonalidad, pues nosotros podemos ver de la siguiente forma. El color morado que nosotros podemos visualizar en la imagen nos está indicando todas aquellas partes que están frías. Todas las partes frías se grafica de un color morado. Las partes que están tibias se puede visualizar de una coloración azul con una coloración turquesa también. Pero el color amarillo indica que son zonas que están calientes. Nosotros visualizamos que hay otra parte que está de color rojo o naranja, pues nos está indicando, de acuerdo a esta cámara, que es una zona donde la temperatura ha alcanzado más de 100 grados centígrados y por esta razón nosotros podemos visualizar con esta cámara. Son cámaras profesionales que nosotros con esta cámara nosotros podemos ver qué lugares son los que están más calientes y qué lugares son los que están más fríos. Entonces en esta ocasión pues están apuntando a una hornilla y esta es la captura de pantalla de la cámara digital que corresponden principalmente a cámaras térmicas y podemos ver aquí tres palabras. Vemos nosotros radiación. ¿Por qué se llama radiación? Porque si nosotros vamos acercándonos a una olla que ya está prendida y sin haberla tocado nosotros sentimos aquellos rayos infrarrojos que nos llegan a la mano en esta ocasión que vamos a tocar. Sabemos que está caliente. En la convección pues corresponde principalmente a todos los fluidos o gases o vapores que van siempre hacia arriba. Principalmente si nosotros colocamos la mano en la parte superior, vamos a sentir la mano que se nos va a calentar inmediatamente, debido a los vapores que están sumamente calientes en ese momento saliendo. En lo que corresponde a la conducción, pues prácticamente, si la olla está caliente, vemos que está agarrado con un mango. El mango corresponde, en este caso, a una parte metálica. El calor se va a transmitir a lo largo del mango metálico. Eso se llama conducción. Pero al final vemos que el mango está frío. ¿A qué se debe esto? Pues prácticamente la mayor parte de las ollas
metálicas tienen un mango aislante térmico. Eso evita que nos podamos quemar. Quiere decir que nosotros podemos coger tranquilamente de esa parte y no nos vamos a quemar. Va a estar un poco caliente, sí, pero no a la alta temperatura como un metal. En la conducción en sí, vemos prácticamente el modo en que se transmite la energía térmica en los sólidos. La energía se propaga sin que haya transporte de materia, producto de los choques que se producen entre las partículas calientes y sus vecinas. Por ejemplo, si se calienta una barra metálica en uno de sus extremos, el calor se transmite hasta el otro lado. Esto ocurre porque al absorber el calor, las primeras partículas de energía cinética aumenta y con ello su vibración. Cuando estas partículas chocan con las vecinas, transfieren parte de su energía y este proceso avanza poco a poco hasta llegar al otro extremo. En este caso que observan ustedes que tengo aquí en la mano. Bueno, en esta ocasión pues que vemos aquí, podemos observar en sí que yo tengo un alicate, destornillador, una tijera. En sí son partes metálicas en el cual si yo le llevo a una temperatura con una vela o una hornilla, pues prácticamente estas partes metálicas se van a calentar rápidamente. El calor va a conducirse a lo largo de estos materiales. A continuación vamos a ver un video. Transferencia de calor. Vamos a hablar de una de las propiedades del calor, y es su propagación, conducción, convección y radiación. Voy a hablar de cada una de ellas y voy a dar ejemplos. Comencemos con conducción. La propagación del calor por medio de la conducción es cuando dos cuerpos hacen contacto y se transfiere el calor de manera directa. Un ejemplo muy claro es cuando una estufa o una hornilla está encendida. Cuando el fuego está ahí constante y de repente tú acercas una cuchara, el calor de la hornilla va a transferirlo a la cuchara. Una actividad muy simple es la que vamos a ver a continuación. Solo ocupamos cuchara, un vaso de cristal y agua caliente. Al vaso de cristal le vamos a meter la cuchara y vamos a ponerle el agua caliente. Después de un rato, al tocar la cuchara, vamos a sentir el calor del agua. Esto es por una explicación muy sencilla. Los metales son buenos conductores, no solamente de electricidad, sino también de calor. Como ya te había dicho, la electricidad y el calor ambos son energía, y el metal es un buen conductor de ese tipo de energía. Convección. Resulta que también por el vapor y los fluidos nosotros podemos conseguir calor o podemos propagar calor. Un ejemplo muy claro es cuando una estufa llena de agua empieza a calentarse en una hornilla. Por el cambio de densidades que genera el calor, el agua caliente empieza a subir y el agua fría empieza a bajar debido al cambio de densidades. Vamos a hacer ahorita un pequeño experimento. Vamos a necesitar una vela y un encendedor. Vamos a encender la vela. Si nosotros acercamos nuestras manos alrededor, podemos darnos cuenta que el calor no es fuerte, pero al momento de ponerlo arriba, el calor es bastante. Esto pasa por el cambio de densidades que les mencionaba al principio. El aire caliente sube y el aire frío empieza a bajar. Eso quiere decir que también por medio del vapor uno puede mantenerse caliente. Y esto es debido a la presencia del calor y el cambio que generan los fluidos y los vapores. Radiación. Resulta que también por medio de la luz uno puede mantenerse caliente. La luz no solamente nos ayuda para poder iluminarnos o también para poder nutrirnos de la vitamina que nos genera en la piel, sino que también nos sirve para darnos calor. Por ejemplo, no solamente la luz solar puede generar calor, sino también la luz de un foco, de una vela o de una fogata. De un foco, por ejemplo, puede mantener caliente un producto alimenticio como la carne. Cuando hablamos de una fogata, cuando está encendida y nosotros estamos alrededor de ella, nosotros también podemos beneficiarnos del calor que genera su luz. Y si hablamos de una máquina que por medio de la radiación nos mantiene calientes, es un claro ejemplo de ello. Vamos a hacer una actividad. Los materiales son una vela, un encendedor o cerillos. Vamos a encender esa misma vela.
Y en lugar de poner las manos en la parte superior donde está el vapor caliente, vamos a poner las manos alrededor y nos vamos a dar cuenta que en un tiempo la luz que irradia la vela, esa luz infrarroja, nos va a empezar a calentar. ¿Qué aprendimos hoy? Aprendimos que hay tres formas en que se puede propagar el calor: la conducción por medio del contacto directo, la convección por medio de los vapores y los fluidos, y la radiación por medio de la luz. Vimos ejemplos y hasta hicimos experimentos. En el video que acabamos de ver en este momento, nosotros nos damos cuenta del que han colocado en sí un pequeño envase de vidrio, y dentro de él hay una cuchara. Se está colocando agua caliente en sí, y se lo deja reposar, será por unos 5 o 10 minutos. Después de ese tiempo nos acercamos y cogemos la cuchara y sentimos en ese momento que la cuchara está caliente. Eso quiere decir que el calor se ha conducido a lo largo de la cuchara, porque es una cuchara metálica, y ha absorbido el calor necesario para que pueda transferirse hasta el final de la cuchara, y nosotros en ese momento cogemos y nos terminamos quemando la conducción. También vimos en el video de que con la vela podemos nosotros coger en sí, y encendemos, y prácticamente nos damos cuenta de que si colocamos la mano a los lados de la vela que está encendida, pues vamos a sentir que está caliente. Pero ¿qué pasaría si colocamos la misma mano a la misma distancia de la vela, pero en la parte superior? De acuerdo a la imagen que habíamos visto en pantalla, nos damos cuenta que el calor siempre busca hacia arriba. Por esa misma razón, la concentración del aire caliente se encuentra en la parte superior de la vela. Cuando nosotros colocamos la mano, sentimos que está más caliente que hacia los lados. Eso ocurre no solo con la vela, sino también puede ocurrir con una fogata. Vimos también, habían dos niños ahí, una fogata y un pequeño perro. Bueno, el pequeño perro estaba ahí, es por el calor luz y calor que bota la fogata. Pero aparte de eso, también se puede utilizar para cocinar los alimentos. Y de acuerdo pues a la transferencia térmica también en líquidos y gases, la energía se propaga porque se produce un transporte de materia. En este caso también podemos tomar como ejemplo el magma caliente que sale de los volcanes, o también cuando se enciende una fogata. Se generan corrientes de aire que pueden mover cuerpos muy ligeros, como papeles o cenizas. De igual forma sucede cuando se calienta un líquido. Imagina cuando colocamos principalmente trozos de papel en un recipiente con agua, que está muy caliente, sobre una fuente de calor, y luego de un tiempo las partículas empezarán a circular de arriba hacia abajo, gracias a las corrientes de convección que se forman dentro del líquido. Tanto es así que si nosotros colocamos la olla, colocamos nosotros también agua, calentamos, hacemos hervir el agua y colocamos dentro de él unos papelitos, y nos damos cuenta que prácticamente los papelitos de la parte superior se van a hundir, llegan hasta el fondo y vuelta salen. Prácticamente vemos que la circulación del agua caliente está dentro, y la podemos ver a través de los pequeños papelitos o trozos de papel que hayamos colocado para verlo de forma visual. No solo con papelitos, sino también nosotros hemos visto en ciertas ocasiones cuando están preparando la sopa y hay ciertos ingredientes que son sumamente pequeños que están dentro de la olla, y la olla está hirviendo, y de repente nosotros nos asomamos y vemos que la papa o algún tipo de frijol que está ahí sale y vuelta se va al fondo, y después de un momento vuelta sale y después otra vez se va al fondo. Entonces quiere decir que el agua caliente está circulando internamente, tal como vimos también en la imagen. En la radiación es el modo que se transmite la energía térmica entre los cuerpos sin que exista contacto directo entre ellos.
Se propaga por medio de ondas electromagnéticas que son las portadoras de energía producida por la vibración de electrones y que se pueden transmitir en el vacío, es decir, sin la necesidad de medios materiales. De acuerdo a la descripción de esta imagen que nosotros estamos observando en este momento en la pantalla, vemos nosotros un atardecer. En este atardecer estamos frente a la playa y vamos a recibir los rayos solares de frente. Depende de la intensidad del sol, pues podemos sentir el calor del sol, pero nosotros no estamos en contacto con el sol. Y eso quiere decir que nosotros estamos recibiendo los rayos solares a través de los rayos infrarrojos a nuestra piel y principalmente en nuestra cara. Por esa razón se nos calienta la cara. Eso quiere decir que también podemos tomar ejemplo una plancha caliente. Siempre nos dicen que no debemos de escoger la plancha caliente, pero nosotros por necios vamos y cogemos esa plancha, y a medida que vamos acercando la mano vamos a sentir un calor. Sentimos el calor de la plancha y sin haberla cogido. Ese término pues prácticamente se llama radiación. Estamos recibiendo el calor por medio de pequeñas ondas de infrarrojo hacia nuestra mano, y eso nos permite calentar. Si nosotros dejamos la mano más tiempo, por lo menos a una distancia de 5 a 10 centímetros, sin tocar la plancha, pero con esa distancia, nosotros nos vamos a dar cuenta que mientras más tiempo tengamos la mano colocada a esa distancia, nuestra mano se nos va a ir calentando poco a poco. Otro ejemplo también de radiación pues son los hornos eléctricos. Estos también transmiten también, bueno, en este caso, como vimos también en el video, pues hay hornos eléctricos, también hay calefacciones. Las calefacciones principalmente en la sierra. Estas calefacciones se manejan con gas. Dentro de estas cajas hay un sensor pues térmico que se calienta y produce calor. Dependiendo también, estas máquinas saben tener un pequeño abanico que bota el aire caliente y calienta una habitación. Eso prácticamente hay cuando la temperatura desciende extremadamente. También podemos ver aquí, de acuerdo a la lectura, pues nos dice a nosotros que al calentar un metal, este puede llegar a emitir radiación visible, lo que se denomina comúnmente como metal al rojo vivo, sin que se produzca ondas electromagnéticas infrarrojas. Bueno, un experimento sencillo es como el que estoy cogiendo en este momento aquí en la pantalla que están viendo ustedes. Escoger un alicate y un clavo y lo acerco a una hornilla de la cocina y lo caliento. ¿Qué va a pasar a los 3 minutos? A los 3 minutos yo voy a sentir, pues, y eso que cojo con un alicate, el clavo se está calentando. 3 minutos después, pues me doy cuenta que de forma visual veo que el clavo se ha calentado hasta hacerse de amarillo, hasta el rojo vivo, naranja. Prácticamente estoy llegando casi al punto de fusión de ese metal. Y rápidamente saco la hornilla y lo dejo encima de una mesa, será metálica, una mesa, pues la dejo cerca. Y después trato de ver de pasar la mano para ver si se enfría. Entonces muchas veces nosotros, para ver ciertas cosas que si están calientes o están frías, nosotros lo que hacemos es llegar nuestra mano lo más cerca posible al material, y de esa forma nosotros nos damos cuenta si está caliente o está frío sin tocarlo. También es un medio de radiación de esa forma. Bueno, ya he contestado la pregunta que me acaban de hacer también. Listo, bueno, vamos a seguir con la otra parte. Bueno, dentro de esta explicación también tenemos materiales que son conductores y materiales aislantes. Vamos a hablar principalmente de los materiales aislantes. Bueno, cuando hablamos nosotros de materiales aislantes, eso quiere decir que son malos conductores del calor. En este caso puede ser un caucho, un plástico, madera o algún tipo de tejido. Si hablamos nosotros de tejido, pues estamos aquí donde estoy señalando, vemos un grupo de guantes de color blanco, rojo y azul. Prácticamente estos guantes
son diseñados para soportar temperatura, principalmente dentro del hogar si se va a trabajar en una cocina. Porque estos guantes nos permiten agarrar, por ejemplo, bandejas que están en el horno, ollas que están sumamente calientes. Si nosotros nos ponemos este guante, pues podemos coger con toda tranquilidad y nosotros no nos vamos a quemar debido al tipo de tejido que está diseñado. El tejido este pues está diseñado para soportar hasta un cierto límite de altas, digamos así, altas temperaturas. Pero ¿qué pasaría si sobrepasan esa temperatura? Bueno, si se llegara a sobrepasar, lo que podría ocurrir es que el guante comience a perder la propiedad, principalmente la resistencia térmica. Comienza a perforar en sí el guante y prácticamente estaría pasando el calor de un extremo a otro. Y prácticamente el guante se dañaría de esa forma. En cambio aquí pues vemos nosotros en imagen un cucharón. Este cucharón es de madera y muchas veces nosotros hemos visto en las cocinas un cucharón de madera. Este cucharón, por lo general, si nosotros estamos cocinando y nos olvidamos y quedó dentro de la olla, se está cocinando, después nosotros al instante vamos a sacar el cucharón, pues nos damos cuenta que el cucharón está frío, no está caliente. Entonces, esa es una de las propiedades también de este tipo de cucharón, porque sabemos que la madera es un aislante térmico. Y como aislante térmico, pues muchas construcciones hasta la actualidad todavía se siguen haciendo casas de madera. Podemos nosotros hacernos la idea de tener una casa de madera, lo podemos construir en un lugar sumamente caluroso y nos daremos cuenta que si estamos dentro de la casa vamos a estar frescos, pero al lado de afuera, de la parte externa, va a estar caliente. Entonces, estos aislantes evitan la transferencia de calor entre diferentes objetos o entre un objeto y el medio ambiente, como el caso de las casas. La madera es uno de los casos y otro caso también es la espuma flex o espuma foam, la lana de oveja, son aislantes térmicos. Si nosotros hablamos de la espuma flex, la espuma foam pues prácticamente es una espuma de color blanco sumamente liviano. Es frágil, sí, se lo utiliza para cubrir dispositivos electrónicos como televisores, proteger de plasma, refrigeradoras, aire acondicionado, bueno, un sinnúmero de artefactos cuando nosotros compramos vienen en caja y en medio vienen estas espumas, que es protección. Aparte de ser una protección térmica, también protege para las vibraciones o pequeños golpes que están a los lados de la caja. La espuma foam también se utiliza para hacer diseños, manualidades, son otras aplicaciones que se le da. Y en la construcción, como dicen que es un aislante térmico, pues en la actualidad se están construyendo losas que ya no se colocan los bloques. Debajo de la losa se saben colocar bloques, pues en lugar de ellos se colocan el espuma flex. Porque aparte de ser un aislante térmico, también es un aislante del ruido. Espuma foam también lo conocemos en gavetas para transportar o hieleras también de espuma foam. Vamos ahora con el lado derecho. De acuerdo a la lectura que han realizado algunos estudiantes, se puede visualizar en sí que los materiales que conducen fácilmente el calor se conocen como conductores térmicos. Y en cortas palabras, los conductores térmicos vienen a ser todos los metales. En este caso visualizamos una cuchara metálica, una pulsera es metálica, un sacapuntas de aluminio con una cuchilla de hierro, también es metal. El reloj que les estoy enseñando en este momento en la pantalla es de acero, también es de metal. Y muchas cosas que nosotros nos podamos imaginar a nuestro alrededor, algún alicate, destornilladores, los marcos de aluminio en las ventanas, marcos de aluminio en las puertas, pues también están formados de metal. Y prácticamente todos los metales son buenos conductores del calor, como también de la electricidad. Y la capacidad de estos materiales y diferentes tipos de sustancias para transmitir el calor permite clasificarlos como conductores o aislantes.
¿ya? Entonces hay algunos que son conductores y otros son aislantes, pero la mayor parte de los metales que conocemos son buenos conductores del calor y de la electricidad. Y entre ellos no solo está el acero, no solo está el aluminio, también nosotros tenemos aquí el cobre, el hierro y el oro, que también son buenos conductores del calor y de la electricidad. Vemos aquí qué efectos produce la transmisión del calor. El calor no se propaga en medios sólidos, sino también en fluidos como los gases y líquidos. Cuando la energía térmica se transmite, produce ciertos efectos en la materia, como cambios en la temperatura, el estado y el volumen. Y a continuación vamos a ver cada uno de estos tres cuadros que están numerados de color verde. En la primera imagen del lado izquierdo nosotros observamos un vaso de vidrio con un termómetro en su interior. Vemos un trípode y un mechero. La cantidad de agua que está aquí es de 20 ml, eso quiere decir 20 mililitros, con una temperatura de 20 grados centígrados, temperatura ambiente. ¿Qué pasaría si yo enciendo este mechero y lo dejo durante 10 minutos? Después de ese tiempo me voy a dar cuenta que el agua que está aquí calentándose ha alcanzado una temperatura de 80 grados centígrados. En la segunda imagen observo que ya no tengo 20 ml, sino 50 ml. Quiere decir que un poquito más arriba de la mitad. Temperatura ambiente 20 grados centígrados. Asimismo, le dejo el mismo tiempo, 10 minutos. ¿Qué va a pasar después de los 10 minutos? Pues me voy a dar cuenta que el agua está a 50 grados centígrados. ¿Qué ha pasado aquí? Mientras más líquido yo tenga aquí, con el tiempo que le voy a dejar, no va a ser lo suficiente para poder calentar todo el agua. Entonces, mientras más volumen de agua yo tenga, pues con el tiempo que le dejo, no va a alcanzar. Imaginemos que aquí tenga yo 100 ml y le dejo los 10 minutos. No me va a alcanzar y no va a llegar más allá de que será de unos 35 grados. No va a sobrepasar más, porque el tiempo que le dejo no es suficiente. Pero ¿qué pasaría si le dejo unos, que será unos 35 minutos a 40 minutos? Prácticamente la temperatura ahí sí va a alcanzar un poquito más. En cambio, en la número 3, tengo así mismo, en lugar de agua voy a colocar aceite. Tengo aceite, 50 ml, y prácticamente aquí lo voy a dejar también a 20 grados centígrados. ¿Qué va a pasar después de 10 minutos? A pesar que el aceite no es un líquido, se considera que es un fluido, la temperatura va a subir a 70 grados. Entonces nos damos cuenta que prácticamente el aceite se comporta muy diferente al agua, aunque aquí en estas dos imágenes se tienen la misma cantidad, se le deja la misma temperatura y al mismo tiempo en calentar. Entonces nos damos cuenta que el aceite, la temperatura se eleva muy rápido. Aquí está la teoría para que podamos ver, y decimos nosotros que los tres mecheros están encendidos durante el mismo tiempo y a las mismas potencias. Según esto, ¿a qué depende el aumento de la temperatura de cada caso? Como puedes observar, cuando un cuerpo absorbe calor y cambia su temperatura, el valor que alcanza depende de su masa y del tipo de material que lo está conformando. Por ejemplo, en este caso tenemos agua, tenemos aceite, metal, etc. Entonces aquí vemos también una pequeña referencia acerca del calor específico. Se dice que de una sustancia se define como la cantidad de calor que se necesita para elevar un centímetro, un grado, para elevar un grado su temperatura. Por ejemplo, un gramo de agua requiere de una caloría de energía para elevar en 1 grado centígrado su temperatura, mientras que 1 gramo de hierro solo necesita la 10ª parte de esa energía.
Por esa razón nosotros nos damos cuenta que prácticamente cuando son metales la temperatura alcanza muy rápido. Y en cambio aquí pues vemos nosotros los cambios de estado. Cuando una sustancia cambia de estado, se modifican las fuerzas que mantienen unidas sus partículas, y casi siempre para que estos cambios ocurran se requiere una transferencia de energía térmica. Las temperaturas a las que la materia cambia de estado se conocen como punto de ebullición y punto de fusión. Si hablamos nosotros del punto de ebullición o de vaporización, es la temperatura a la que se produce el cambio de estado líquido a gaseoso. En esta, la masa del líquido, en este caso tenemos para el agua, el valor del punto es de 100 grados centígrados. El punto de fusión corresponde a la temperatura a la que se produce el cambio de estado de sólido a líquido. El punto de fusión coincide con el punto de solidificación. En la mayoría de sustancias, para el agua su valor es de 0 grados centígrados. Muchas veces nosotros tenemos hielo, que prácticamente este hielo, para que se mantenga así y no se transforme en líquido, pues necesita estar congelado a 100 grados centígrados. ¿Ya? Pero ¿qué pasaría si nosotros elevamos la temperatura del cubo de hielo y le hacemos alcanzar los 100 grados centígrados? Entonces quiere decir que prácticamente va a comenzar a subir la temperatura del hielo y el hielo comienza a evaporar. Si se comienza a evaporar un poco, se transforma en líquido y se sigue calentando, prácticamente comienza a hacer lo que es la ebullición, comienza a hervir, salen los vapores, y si le dejo que siga calentando, pues prácticamente todo el agua se me va a evaporar. Y por lo general, pues el agua, para evaporarse, que se conoce como el punto de ebullición, se realiza a partir de los 100 grados centígrados. Bueno, hemos terminado esta explicación. Muchas gracias.